Ese silencio de la soledad que sentían los discípulos cuando se encontraron en el segundo piso de aquella casa, en donde estaban con miedo a los judíos, y también cuando regresaron a esa casa después para esperar el Espíritu Santo en oración con María. La Iglesia nació justamente en el silencio de las casas, y ese silencio es un silencio que acompañaba a los discípulos que habían vivido con Jesús y habían experimentado su entrega generosa, el don de su amor, el don de su vida por nosotros, y que transparentaba el Dios que tenemos, ese Dios que hoy día el Papa Francisco nos ha dicho es el Dios que es don, que es regalo. Dice el Papa Francisco que si somos creyentes, toda nuestra fe depende de cómo entendamos a Dios. Y si nuestro Dios es don, nosotros recibimos a ese Dios en nuestro ser, como dice hoy día la secuencia, al dulce huésped del alma, y ese huésped del alma nos transforma, nos recrea, nos vuelve dones para los demás. Y hoy día vamos a meditar justamente lo que significa esta fiesta unida a todo el camino de la historia. Cuando en el Génesis se crea al ser humano en el primer capítulo y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y para semejanza nuestra, y creó Dios al hombre, varón y mujer los creó, macho y hembra los creó. Allí Dios nos dice, y justamente el Espíritu es el que inspira, el Espíritu de Dios le inspira para poder hacer, crear al ser humano. Pero luego hay una segunda vez en que se habla de la creación del hombre, que es en el segundo capítulo del Génesis, en donde dice que Dios recogió, ¿no? Yahvé Dios recogió del lodo y formó al ser humano y le insufló aliento de vida. Cuando el Espíritu que aletea por encima de las aguas inicia la creación, dice que el Espíritu es ahí un Espíritu fuerte. Dice, un Espíritu fuerte de Dios aleteaba por encima de las aguas. Eso en la tradición antigua del pueblo hebreo se llama ruaj. La misma palabra es una palabra fuerte, ruaj, es un viento huracanado, tremendo. En cambio, cuando crea, ya en el segundo relato, cuando crea al ser humano, ya haciéndolo así, con el plasma, ¿cómo lo hizo? Usa otra palabra para hablar del espíritu. Usa la palabra nefes, ¿no? O sea, es una palabra menos portentosa, más simple. Lo crea con su nefes, le da su espíritu, le da la brisa de la tarde. Esa brisa que nos permite a nosotros respirar tranquilos, ¿no? Cuando hay un día muy soleado. Y es que Dios tiene en su ser un espíritu fuerte de amor, pero ese mismo espíritu fuerte es un espíritu delicado. Y estas dos dimensiones del espíritu, del ser fuertes y simultáneamente del ser delicados, del ser personas, podríamos decir, que sabemos que somos frágiles y que tenemos que tratar al otro en su fragilidad para comprenderlo y acompañarlo, esas dos cosas es Dios, es un don fuerte y un don delicado. Y por eso, hoy día, después de habernos enviado a Jesús, ¿no? El orden de la creación es primero la creación, en donde crea al hombre, después le da su espíritu personal, después nos manda a Jesús, que es la síntesis de ambos, y ahora que Jesús vuelve al Padre, primero les da su nefes, al revés, ¿no? Y después da el ruaj. Primero da el viento delicado en este encuentro que hemos visto y que leímos también en el domingo de Pascua, ¿no? Sopló sobre sus discípulos, y después tenemos el gran portento que se narra en los Hechos de los Apóstoles,
que hubo un viento fuerte, y ese viento fuerte se depositó en llamas de fuego sobre los discípulos para que fueran, así con fuerza, con ánimo, fueran a predicar y anunciar las maravillas de Dios. Esto es muy importante hoy día, hermanos y hermanas, porque necesitamos justamente, en primer lugar, repararnos de las heridas. Y por eso, a esos discípulos heridos que habían sufrido este terrible trauma de acompañar a Jesús y de sentir lo que lo habían asesinado, y que ahora se ponen en medio del miedo que ellos tenían justamente, ¿no?, para poder aprender a creer, Jesús les da delicadamente su nefes, y así lo hace con todos nosotros que también estamos sufriendo una tragedia, recordando también aquella terrible tragedia que nos puso en silencio, pero también en movimiento, el año 70, hace 50 años. Yo recuerdo todavía cuando en medio de este terremoto que se sintió en Lima, ¿no?, durante 2 minutos y medio, tremendo, las casas se caían por todas partes, en todos los pueblos que suben hacia el norte de Lima, Casma, Guarmey, hasta Chimbote, y todos los pueblitos de alrededor, todo estaba derruido. Los 80.000 muertos nos interpelaron a todos los peruanos, y desde allí, en medio de la desgracia, surgió la gracia de la solidaridad. Y si hoy día se ha podido reconstruir, todo el norte es en gran parte, y hay que ver cómo está Chimbote hoy día, cómo todos hacemos el esfuerzo de mejorar, pues ahora, también estando en una tragedia, con esa subida tan grande que tenemos de muertos y de contagiados, nosotros también estamos llamados a sentir la fuerza del Espíritu, primero para reconstruirnos como hombres y mujeres nuevas. Si Dios, a través de Jesús, ha insuflado, nos ha soplado su Espíritu para vivir de otra manera, primero está la delicadeza con el ser humano. Y solamente cuando esa delicadeza nos penetra, nos hace seres gratuitos, como Dios es gratuito, entonces también viene a todos nosotros el Espíritu que nos hace salir como misioneros para ayudar a la gente. Como estamos todavía en cuarentena, todavía estamos a tiempo de dejarnos trabajar delicadamente por el Señor. Pero terminada la cuarentena, tenemos que organizarnos bien para salir a anunciar el Evangelio, y ya algunos en estos pequeños espacios que esta nueva etapa de la cuarentena está dejando, están saliendo en las parroquias, en las comunidades cristianas, en las congregaciones religiosas de la mayoría de los grupos católicos de nuestra ciudad, a acompañar a la gente del barrio. Estamos haciendo patria a través del servicio, uniéndonos a todos los que necesitan para compartir el pan. Hermanos y hermanas, se vienen 3 o 4 años muy duros, en donde el hambre va a ser el primer problema y la falta de trabajo. No nos vamos a poder reconstruir tan rápido, pero por esa misma razón, lo único que hace posible que podamos salir adelante es nuestra solidaridad. Dejemos que el Señor nos trabaje todavía a solas en casa, sobre todo los domingos que estamos más quietos. Y pidámosle al Señor que esas cualidades de Él las podamos tener nosotros. Para eso vino el Señor, para darse completo a nosotros, para que en nosotros viva Dios y nosotros seamos imagen viva, que finalmente se asemeje a Dios en las distintas situaciones concretas. Nosotros somos el corazón también, las manos, los ojos de Dios. Él quiere actuar por medio de nosotros, y la primera tarea es nuestra misión de anunciar el Evangelio. Y lo podemos hacer en forma maravillosa. El texto dice que todo el mundo comprendía lo que los discípulos decían, y esta comprensión es la comprensión del amor. Las cosas, cuando son hechas con amor, todo el mundo las entiende. Como dicen los Beatles, ¿no es cierto? Todo lo que necesita es amor, ¿no es cierto? Esa expresión es
todo lo que se necesita es del Espíritu de Dios, nada más. Y para eso tenemos que, como dice el Papa hoy día, vencer 3 lacras que tenemos que vencer todos los seres humanos: el narcisismo, ¿no?, el victimismo y sobre todo, ¿no?, la insolidaridad, el egoísmo. Y por eso hoy día le vamos a pedir al Señor que nos permita a todos hacer ese paso, que ya lo estamos haciendo porque la situación límite nos ayuda a comprender que no podemos seguir siendo iguales. Hay personas nostálgicas que están pensando, ¿no?, en el pasado. Era mejor el pasado egoísta, en donde cada uno sacaba su troncha, era corrupto, se movía, trataba de sacar lo que podía del medio de la situación. Hermanos y hermanas, ese mundo tiene que llegar a su fin. Estamos en el fin de ese mundo, pero podemos crear uno nuevo si nos dejamos inspirar por el Espíritu. Y lo que falta en el mundo hoy día es esa nueva inspiración, porque el otro espíritu, el espíritu de todo tiempo pasado fue mejor, ¿no?, está metido en algunos y todavía insisten en que todo tiene que ser igual. Tenemos que salir adelante sabiendo que el Señor renueva todas las cosas. Dios es el que renueva el mundo. Dios nos ha creado para llegar a Él, para participar de su amor pleno. Y la humanidad, dejándose inspirar por ese amor generoso que se situó directamente en el corazón de nuestras vidas y que abandonó a Dios concretamente en la misma vida de Jesús, y en donde Dios se abandonó a nosotros para darse completamente en Jesús, nosotros estamos sin duda llamados a ser como Él, a ser como Jesús, que nos transparentó a Dios, y a tratar de encontrar la inspiración adecuada para ser armónicos, para encontrar todo lo bueno en todas las situaciones y poder salir adelante, no porque yo pienso así o yo pienso así, no porque mi grupo piensa así o mi grupo piensa así, sino por lo que todo el bien común necesita hacer y vivir para salir todos adelante. Y el recuerdo de nuestros hermanos de Yungay es especialmente notable porque todavía hay hermanos nuestros. Ustedes saben que una de las personas que sufrió mucho fue Monseñor Bambarén, ¿no?, que fue obispo auxiliar de Lima y que hasta ahora vive y ha pedido que recemos por ellos porque también perdió casi toda su familia. Hoy día nos unimos a él y a todos los yungaínos con mucho cariño, porque allí está el corazón, ¿no?, de lo que es la solidaridad mundial, que se unió en esos años. En todo el mundo repercutió, 80.000 muertos en el Perú, resonaba por todos lados. Y ahora que son 50 años, en un día domingo como hoy, nosotros vamos a pedirle al Señor que esa misma solidaridad se posesione de nosotros y nosotros, poseídos por el espíritu solidario, podamos dar vida a todo nuestro pueblo en esta circunstancia difícil. Que Dios nos bendiga, que Dios bendiga al mundo, que lo llene de su espíritu y que toda la tierra se renueve, especialmente dando posibilidad a las poblaciones más marginadas, especialmente las de la selva, las poblaciones aborígenes, todos los pueblos que necesitan, las personas mayores que sufren, todos aquellos que sienten la necesidad de salir de esa situación difícil en la que estamos. Que Dios bendiga nuestra capacidad de amar.